Ok, ahí está. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por conectarse. Quiero saludar a aquellos que se han conectado a través de Zoom, aquellos que están aquí presentes en Sugar Creek y también aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Que Dios les bendiga. Espero que se estén cuidando aquí, precisamente en Houston. Estamos, estamos esperando un- una tormenta ártica que ha venido del norte y precisamente en esta semana va a haber tal vez nieve, hielo y todo eso. Así que espero que aquellos que están viendo y que se encuentren, eh, eh, que estén protegiéndose y por supuesto también calentitos ahí en la casa en esta semana. Bueno, si tienen sus Biblias, continuamos con nuestro estudio acerca del Evangelio según Jesucristo y estamos viendo ya la última parte que es cómo Jesús define su Evangelio. Y justamente hoy estamos viendo ya la penúltima enseñanza o parte de la penúltima, ya estamos llegando al final de esta serie, viendo lo que es el costo del discipulado. Eh, y como ya vimos la semana pasada, vimos cómo Jesús llama a sus discípulos y cómo hace este llamado, y no solamente lo vimos la semana pasada, pero también estuvimos viendo al principio, estuvimos viendo de cómo Jesús hace el llamado a seguirle a Él. Y eh, eh, lo que hemos estado haciendo durante estos meses que hemos estado enseñando el Evangelio según Jesucristo es contestar la pregunta, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa el seguir a Cristo? Y cuando Jesús le hace ese llamado a sus discípulos de seguirle a Él, fue el primer llamado que Él hizo a cada uno de sus discípulos al principio del ministerio de Jesús, y fue el último llamado que hizo a sus discípulos en Juan, por ejemplo, en Juan 21, que le hizo a Pedro, cuando después de la resurrección, que él tiene el encuentro con Pedro, hace ese llamado nuevamente a seguirle a él. Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué significa el seguir a Cristo? Es sencillamente y simplemente una simple profesión de fe, así muy superficial, de que un día hice pasé al frente e hice así una profesión de fe, de creer en Jesucristo, o realmente lo que estamos viendo y lo que hemos estado explorando y descubriendo a través de la palabra de Dios es el verdadero significado de ser un discípulo de Cristo, de ser un seguidor de Cristo, de ser cristiano, de que nos lleva más allá de tan solo una fe superficial de labios, sino que nos lleva a un compromiso, a una entrega, a rendirnos a Él. Precisamente eso es lo que vimos cuando Jesús hace ese llamado a sus discípulos en Lucas 9:23. Y estoy haciendo un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. En Lucas 9:23 él dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos visto ya varias veces. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. O sea, de que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El negarme a sí mismo es negarme a mi voluntad, a mis propósitos, a mi opinión. O sea, el seguir a Cristo no es de acuerdo a mis estándares, ni a mi opinión de cómo yo voy a seguir a Cristo, ni hacer a Cristo conforme a mi imagen, sino es de seguir a Cristo bíblicamente. Esa fue la gran diferencia. O sea, Jesús retaba, o sea, a aquellos que querían seguirlo a él, o aparentemente que querían seguirle a él, como fue, siempre uso el ejemplo del joven rico, que venía y hizo las preguntas adecuadas. ¿Cómo yo puedo tener vida eterna? ¡Wow! O sea, uno podría decir que esta persona ya está a punto de venir a los pies de Cristo. Porque hacer esa pregunta, él quería tener vida eterna, él quería saber cómo poder tener vida eterna, pero la quería tener a su manera, porque él dependía de su autosuficiencia, él dependía de su autojustificación, él no se veía como un pecador que necesitaba realmente arrepentirse. Y ese es el primer paso que vimos, o sea, que aquellos que vienen a Cristo deben de experimentar, aquellos que realmente tienen una verdadera fe salvadora, experimentan un arrepentimiento, de ver nuestra desesperación, o sea, de que estamos, eh, de que no somos salvos, de que estamos apartados de Dios, o sea, de que nuestro destino es el infierno y que necesitamos venir a arrepentimiento y ser perdonados. Y sabemos que es Jesucristo ese camino a la salvación. ¿Y qué sigue diciendo? Tome su cruz cada día. Interesante que dice que cada día, o sea, es diario el tomar nuestra cruz. Y sígueme.
Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a examinar un poquito más profundamente, un poquito más de cerca este costo del discipulado, porque quiero llevarlo a profundizar de que hay un costo. O sea, la salvación es gratis en el sentido de que es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Es solamente por la gracia de Dios, es un milagro de Dios, es Dios quien hace la salvación en nuestros corazones, quien cambia nuestro corazón. Y lo que es lo que habíamos hablado ya semanas anteriores de lo que es la regeneración, hablábamos de ese tema de la regeneración o lo que es el nuevo nacimiento, eso lo hace Dios, es un milagro de Dios. O sea, que no es por nuestras propias obras, no es por nuestro propio esfuerzo, no es por lo que nosotros creemos que nosotros a través de ciertas cosas que hacemos podemos ganar el favor de Dios. Aún nuestra profesión de fe, el hecho de haber pasado al frente un día o levantar nuestra mano en respuesta al llamado que hizo un pastor de que quien quiere recibir a Cristo, aún eso se puede convertir en obras de decir, bueno, yo hice eso, pero ¿qué significa realmente? Y eso es lo que hemos estado contestando, de que hay un costo, y ese costo, o sea, aunque es por gracia la salvación, hay un costo en nuestras vidas del hecho de negarnos a sí mismo, el hecho de morir diariamente, como Pablo lo menciona, el hecho de tomar nuestra cruz. Y tomar nuestra cruz para esas personas que Jesús le hablaba. Por supuesto, Jesús todavía no había ido a la cruz cuando Jesús le dice eso a las multitudes o a sus discípulos en Lucas 9:23. Ellos que pensaban de eso. Ellos sabían, porque ellos estaban bajo el control del Imperio Romano, ellos sabían que eso era un instrumento de tortura y que finalmente aquellos que tomaban la cruz o que los veían caminando porque lo que los romanos hacían no solamente los colgaban en una cruz, les hacían cargar parte de la cruz, como fue con Jesucristo, lo hacían llevar su propia cruz hacia el lugar de donde iban a ser torturados y muertos. Entonces la gente en ese tiempo entendía. Hoy en día nosotros cuando escuchamos esto, lo espiritualizamos mucho el tomar la cruz, y yo sé porque lo hemos escuchado tal vez en prédicas o en enseñanzas, de que decimos que esas son nuestras pruebas. Y aunque podemos decir de cierta manera puede ser en una manera esas pruebas, porque depende de qué pruebas son, pero va más allá de eso, a eso es lo que quiero llevar. Va más allá, porque últimamente la prueba puede llevarnos, ¿no es cierto?, aún de dar nuestras vidas por la causa del Evangelio. Y literalmente lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a las multitudes, es decir, si ustedes quieren seguirme a mí, es que aún tienen que estar ustedes dispuestos, si es necesario, de dar sus propias vidas por causa mía, por mí. ¡Wow! O sea, eso podía haberlo aterrorizado a la gente. O sea, ¿quién quiere seguir? Imagínense si yo un día yo estoy predicando, ¿no es cierto? Y hago un llamado a aquellos que quieren recibir a Cristo y decirle, y aquellos que quieren venir a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ustedes tienen que estar dispuestos aún a morir por Él. Lo voy a hacer la próxima vez que tengo que ver, lo voy a decir eso. Porque es prácticamente lo que Jesús... Yo me imagino que mucha gente dice, momento, ¿qué es esto? No es para tanto, ¿no es cierto? Pero en realidad eso es lo que Jesús le estaba diciendo, que ese era el precio, el costo. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Si alguien sabía acerca del costo del discipulado, fue Dietrich Bonhoeffer, este pastor alemán luterano que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer vivió durante el tiempo de cuando Hitler subió al poder en el año 1933, que fue votado, fue elegido como el canciller supremo de Alemania. Y él empezó a ver, o sea, un problema con Hitler y con el movimiento nazi que había comenzado ya en los años 30. Esto antes de que la Segunda Guerra Mundial comenzara. Y Dietrich Bonhoeffer, que también había sido un maestro en la universidad ahí de Berlín, él empezó a ver este programa y él se opuso al movimiento nazi en los años 30.
y eso le costó muchísimo a él, al punto que en el año 1945, o sea, ya después de que ya la guerra comenzó, y justo unas semanas antes de que la guerra que terminase, con la muerte de Hitler y bueno, la destrucción de Alemania y todo eso, él fue ahorcado, él pagó con su vida. Pero mientras tanto, durante los años, a principios de los 40 al 45, él estuvo encarcelado, que los nazis lo encarcelaron a él por ser un cristiano que él no se conformó o se alió a los nazis. Un gran problema que hubo en la iglesia alemana en ese tiempo. La iglesia cristiana, y lo hago así entre comillas, porque había muchos pastores cristianos en el tiempo de Dietrich Bonhoeffer, de este pastor, que se aliaron a los nazis, y el grupo nazi, el movimiento nazi, el gobierno alemán, los catalogaban a ellos como la iglesia cristiana alemana. ¿Okay? Ellos eran los cristianos alemanes. Pero los que eran del grupo de Dietrich Bonhoeffer o las congregaciones cristianas que se estaban oponiendo al totalitarismo alemán, este grupo déspota de estos nazis, eran marginados, atacados, eran perseguidos, aún por la propia iglesia cristiana, entre comillas, alemana. Y lo que Dietrich Bonhoeffer hizo fue, formó un grupo, una alianza de congregaciones, pequeñas congregaciones en Alemania, y ellos se llamaron lo que eran el grupo de la iglesia llamada confesante. Ellos eran la iglesia confesante. Y él constantemente predicó y enseñó en contra de la iglesia alemana que estaba aliada al movimiento nazi. Y interesante de ver la historia, o sea, de ver cómo una nación supuestamente con raíces cristianas permitió el holocausto de los judíos. Nos damos cuenta, o sea, de que cuando una iglesia que se dice ser cristiana no sigue a Cristo, pero dicen que son seguidores de Cristo, no sé si me están entendiendo, y realmente no están siguiendo a Cristo, entonces comprometen realmente la verdad bíblica y realmente no están siguiendo a Cristo, están siguiendo sus propios caminos. Pero se catalogan de ser discípulos de Cristo, se catalogan ser cristianos, se catalogan ser una iglesia. Y vemos el ejemplo y finalmente, por supuesto, como ya les dije, Dietrich Bonhoeffer pagó con su propia vida. Y él dijo esto en una ocasión, y esto lo escribió en su libro que él escribió, que precisamente se llama El costo del discipulado, se llama el libro que él escribió, creo que en 1936 lo escribió, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Dice, el único hombre que tiene derecho a decir que es justificado solo por gracia es el que lo ha dejado todo para seguir a Cristo. O sea, eso, en resumen, eso es lo que significa el ser un seguidor de Cristo. Estamos dispuestos a rendir todo, a dejarlo todo. ¿Somos perfectos en eso? No. O sea, Dios está perfeccionándonos. Aún los propios discípulos, verdaderos discípulos de Cristo, lo abandonaron a Jesús cuando las cosas se pusieron difíciles, pero regresaron, vinieron al arrepentimiento. Fíjense Pedro, ¿no es cierto? El resto de los discípulos que en el tiempo en las horas de la pasión de Cristo se alejaron. O sea, no estoy hablando de eso, o sea, hay momentos en la vida de los cristianos que pueden, o sea, batallan, ¿no es cierto? Aún con su propia fe de ser leales a Cristo, de ser fieles a Él. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de, o sea, en ese proceso Dios está ahí constantemente, la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Pero estamos hablando de aquellos que están dispuestos a pagar ese precio, de que no han contado todo, de que antes de comenzar la construcción ven el precio, el costo que va a tener. Y es precisamente eso lo que Jesús, cuando Él hace la invitación, que yo les dije que es más que una invitación, es un mandamiento. El verdadero discípulo entra por el camino que es angosto. El verdadero discípulo es el que camina por el camino que es estrecho. ¿Por qué? Porque es el único camino, porque Cristo es el único quien salva, y es el único camino, ¿no es cierto?, que nos lleva a ¿qué? A poder negarnos a sí mismos, a tomar nuestra cruz cada día.
porque el camino que vimos, ya lo vimos la semana anterior, el camino que es ancho, que todos quieren transitar, que la misma iglesia, entre comillas, alemana, transitó, porque era el camino fácil, porque no había oposición de los nazis. El resto de los cristianos remanentes que se opusieron a eso pagaron un precio enorme, el costo del discipulado. Ahí lo tienen en la pantalla. Eso fue la realidad. Así que entonces pasemos ahora a ver un poquito más de cerca el significado. Vamos a ir a dos pasajes, vamos a usar en esta mañana. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia. Uno de ellos va a ser en Lucas capítulo 14, versículos 25, creo que vamos a ir hasta el 29. Y después vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a regresar a Mateo, como hoy lo hemos estado viendo. Así que vamos a ver Lucas 14, del 25 al 29, y después vamos a ir a Mateo capítulo 10, y ya les doy el pasaje, lo voy a tener en la pantalla también. Va a ser 10 del 32 al, Mateo 10 del 32 al 39. Esos son los dos pasajes que vamos a estar concentrados ahora en esta mañana. Así que vamos a estudiar un poquito el contexto de lo que está ocurriendo acá en Lucas 14 y también Mateo 10. Ambos pasajes están, Jesús está hablándole a las multitudes, está hablando a sus discípulos y a aquellos que querían ser discípulos, ¿no es cierto? Aquellos que querían seguir a Cristo, y les está retando y les está diciendo cuál es el verdadero costo. Si ustedes están dispuestos a seguirme a mí, este va a ser realmente el costo. Esto es lo que le va a costar a ustedes. O sea que vamos a aclarar varios puntos acá. Todo cristiano es un discípulo. ¿Por qué menciono eso? O sea que es sinónimo de ser un creyente. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hay algunos, o sea, yo estoy en desacuerdo con aquellos que enseñan, porque así yo lo enseñaba anteriormente, y yo pensaba de esa manera también, de que el ser discípulo era diferente a ser cristiano. O sea, que el ser discípulo era como un nivel más alto de ser cristiano. No sé si me están escuchando, si me están entendiendo. Era como, ok, es como ser promocionado a ser una persona más entregada. Y el cristiano es aquel que vino y puso su fe en Cristo, pero que todavía está batallando en seguir a Cristo, de someterse a Él, de someterse a su señorío, ¿me entendés? Y yo estoy en desacuerdo con esa enseñanza, porque hay muchos que enseñan todavía eso, y personas que, o sea, yo respeto en sí, pero estoy de acuerdo con John MacArthur en este punto de que Jesús nunca hizo una distinción, una separación de discípulo con aquellos que son cristianos. O sea, yo no lo veo. Porque ok, miren, si vamos a la Gran Comisión, ahí está en la pantalla, ¿qué dice la Gran Comisión? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Es decir, ir todo al mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Enseñando ¿qué? Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, interesante. Acá es la Gran Comisión. La Gran Comisión es la responsabilidad que la iglesia tiene hoy en día, es nuestra misión como Sugar Creek, de hacer discípulos. No dice de convertir a ser cristianos y después aquellos que quieren, o aquellos que quieren tomar la responsabilidad o quieren someterse o tomar el compromiso de ser discípulos, también hay que ser discípulos. No, acá está hablando de un mismo grupo, de una misma persona, está hablando del creyente, de aquellos que vienen a ser salvos. Y acá utiliza, ¿no es cierto?, en la Gran Comisión la palabra discípulos. ¿Y qué significa eso? La palabra discípulo es usada 262 veces en el Nuevo Testamento. Interesante. Y viene de la palabra matestes, que significa, o sea, la raíz de esa palabra significa el de ser un aprendiz, de ser un estudiante, de alguien que se sienta a los pies de un maestro. O sea, ahí viene esa palabra, la raíz de esa palabra, pero también tiene un poquito más de profundidad. O sea, los léxicos nos dicen que significa, y esto, escuchen bien esto, uno que comparte una relación cercana e íntima con una persona, porque el discípulo vivía prácticamente con el maestro.
comía con el maestro, se sentaba a los pies de la enseñanza del maestro. O sea que había una intimidad, había una relación muy, muy cercana. Imagínense eso nosotros con Cristo, ¿no es cierto? ¿No es esa la relación que todo cristiano debe de tener? Por supuesto que sí, por eso que estoy en desacuerdo con aquellos que enseñan que los discípulos son un grupo de cristianos más entregados, más comprometidos, y después tenés los cristianitos acá que están menos comprometidos, que no son discípulos. No, no, no. Yo no lo veo, o sea, por lo menos lo que yo estoy estudiando, Mateo 28, no lo veo así, no veo esa separación. Fíjense lo que John MacArthur dice. Dice, el discípulo es uno que ante el llamado de Jesús lo sigue. Él debe observar la voluntad de Dios, inclusive entregarse sin reservas a la persona de Jesús, llegando al punto de la muerte, lo que leímos en Lucas 9. Y el regalo de su vida motivado por el amor. Entonces, vemos acá claramente que es una entrega, donde la persona se entrega a Cristo y se espera de que esa persona, como dice la gran comisión, que dice que enseñan que guarden todas las cosas que os he mandado. Se dan cuenta como nuevamente estamos atando todo lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos meses, de que aquel que experimenta la verdadera fe salvadora, esa fe salvadora que produce un nuevo nacimiento, una regeneración, un cambio de vida, como es la misión aquí de Sugar Creek, ese cambio de vida nos lleva a una vida de arrepentimiento, no una vida perfecta, porque servimos a Dios imperfectamente, pero eso no es una excusa de decir, bueno, yo soy humano, yo soy imperfecto, para justificar nuestros propios pecados y no obedecer a Cristo, ¿no? De ninguna manera estoy hablando de eso, estoy hablando de que nos lleva a una vida de confesión, una vida de arrepentimiento, una vida de confesar nuestros pecados, de ver cómo el Espíritu Santo de Dios trae convicción en nuestras vidas, para constantemente trabajando en nuestras vidas de ir perfeccionándonos y haciéndonos más a la imagen de Cristo. Pero sí nos lleva y nos impulsa a vivir una vida de obediencia, querer agradar a Cristo, no porque ese agrado nos lleva a ser salvos, sino porque quiero agradarle a Él por motivo de ahora mi amor hacia Él, por el hecho de que quiero obedecerle. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos impulsa y es lo que se debe de ver. Esas son las características que uno debe de buscar y ver en nuestras propias vidas. Por eso que Pablo dice, en 2 Corintios dice, de que debemos de probar aún nosotros mismos si nosotros estamos en la fe, ¿no es cierto? Y de ver si realmente, ¿no es cierto? Si como le dice a la iglesia en Corintios, si ellos realmente hicieron una verdadera profesión de fe, ¿ok? Y están siguiendo a Jesús. Cuando Jesús llama a discípulos, ahí está en la pantalla, les instruía cuidadosamente sobre el costo de seguirle, y acá está el ejemplo de Lucas 14, 28 al 30 que vamos a dar. ¿Okay? Ahí lo tengo en la pantalla, pero lo pueden buscar en sus Biblias. Lucas 28 al 30. Rápidamente, antes de leer esos versículos, acá, si ustedes van a unos versículos anteriores, y no lo puse en la pantalla por tiempo, pero en los versículos 25, antes de llegar al 28, Jesús, sabemos que le está hablando a una gran multitud, porque ahí dice, grandes multitudes iban con él, y algo que no le impresionaba a Jesús, número uno, no se deprimía Jesús cuando las muchedumbres lo abandonaban, ni tampoco Jesús se impresionaba ni se entusiasmaba cuando veía que grandes multitudes lo estaban siguiendo. A eso no le impresionaba a Jesús, porque lo vemos claramente que él dice que se da vuelta. Fíjense, y volviéndose, o sea, los miró, le dijo, me están siguiendo, ¿ok? Les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y eso lo vamos a leer en Mateo. Mateo también nos trae esa misma enseñanza que acá lo vemos en Lucas. Pero acá quiero enfocarme en el costo, pero nuevamente les traigo acá lo que Jesús le está hablando a estas multitudes, que no les impresionaba, porque realmente lo que le impresionaba, lo que Jesús buscaba buscaba la sinceridad de un corazón que realmente le estaba buscando a Él, por quién es Él, de que realmente reconociendo su pecaminosidad, reconociendo que somos pecadores y que tenemos que venir a arrepentimiento y que Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma, que está condenada a un infierno eterno.
Eso es lo que él buscaba. Buscaba a alguien que sinceramente, no buscaba a los discípulos nominales. Cuando digo discípulos nominales, esa palabra nominal significa de nombre solamente. Jesús no está buscando a los cristianos que son cristianos de nombre, ¿ok? Sino que él buscaba a aquellos que realmente querían seguirle a él y que estaban dispuestos a entregar sus vidas por él, que buscaban realmente sinceramente. El pastor y predicador Charles Spurgeon lo decía así, de esta manera. A él le interesaba más, hablando de Jesús, dice, le interesaba más la calidad que la cantidad. Se alegraba por un pecador que se arrepentía, pero 10,000 pecadores que meramente profesaban haberse arrepentido no le proporcionaban ninguna alegría. Su corazón apetecía lo real y aborrecía lo falso. Deseaba vivamente la sustancia y no podría contentarse con la sobra. Eso lo predicó Charles Spurgeon ahí por los años 1800. Y qué tremendo, y precisamente predicando en base a este pasaje de Lucas y el de Mateo 10 que ahora vamos a ver. Pero fíjense cómo ahora Jesús habla de un costo. Dice, porque ¿quién de vosotros, versículo 28, ahora estoy leyendo de Lucas 14, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminar, todo los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Acá le está dando un ejemplo acá del costo de una edificación, algo que ellos podían relacionarse, y lo está trayendo en relación al costo de seguirle a él, de que hay un costo y que tienen que calcularlo. Antes de decir, yo quiero seguirlo, pero lo voy a seguir a mi manera, a medias, o como fue el joven rico que Jesús lo tuvo que confrontar, que él quería seguirlo, pero al final se fue triste porque se dio cuenta que no quería renunciar a sus riquezas, porque sus riquezas eran su ídolo, eran su Dios. Y Jesús le dijo, no puedes tener dos señores. No es el de que ser rico es malo, o sea, el hecho de tener posesiones materiales es malo, sino de que en este caso, en el joven rico, las posesiones lo tenían a él, aferrado, agarrado, y él estaba aferrado y agarrado a eso. Y bueno, ahora sí, continuamos entonces viendo que un cristiano no es alguien que compra simplemente un seguro contra incendios para evitar el infierno, o sea, no es eso. Sabemos que el hecho de ser un discípulo es un seguidor de Cristo, y un cristiano que es un discípulo, vuelvo a repetir, es como ya hemos visto, es alguien cuya fe, sabemos que el ser cristiano, el venir a ser un seguidor de Cristo es por medio de la fe en Cristo solamente, se manifiesta esa fe, esa verdadera fe salvadora ahora que hemos puesto en Cristo, se manifiesta, hay una experiencia que todo cristiano debe de tener. Algunos son más maduros que otros, eso es cierto, o sea, hay niveles de madurez espiritual, pero no hay niveles de cristianismo de discípulos versus cristianos. Quiero aclarar ese punto. Se manifiesta en sumisión, y lo subrayé, sumisión y obediencia. Es alguien que sigue a Cristo y se ha dedicado sin condiciones a Cristo como Señor y Salvador y desea agradar a Dios. Hay un deseo, hay una inclinación, hay una dirección en nuestras vidas que va dirigida a este sentido. Sabemos que no lo hacemos perfectamente, sabemos que todavía Dios está operando en nuestras vidas, pero está esa dirección en nuestras vidas de querer someternos, de caminar en obediencia. ¿Okay? Y ahora vamos a ir al pasaje de Mateo 10 que les dije que íbamos a leer también. De Mateo 10, del versículo 32 al 39. Lo tengo en la pantalla, hice algunas highlights, ahí hice ciertas palabras que yo quiero que nosotros observemos, porque de este pasaje vamos a sacar tres
sellos o características de un verdadero discípulo. Y lo marqué ahí en este pasaje de Mateo 10, 32 y 39. Fíjense. Nuevamente, le está hablando a las multitudes y le está hablando a sus discípulos en esta ocasión. Y en el versículo 32 dice así Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Paremos ahí. Acá está Jesús hablándole a sus discípulos. Y está hablando de confesar y negar. Y lo está hablando en el contexto de juicio. Porque acá está hablando de que el resultado de aquellos, y va más allá del hecho de que si a veces yo soy un poco, tal vez me intimido de hablarle a alguien de cerca de Jesús, no estoy hablando en ese sentido. Porque como seguidores de Cristo, todos nosotros tal vez hemos tenido ocasiones de que tal vez tal vez teníamos que hablarle a alguien y no quisimos, o nos intimidamos de hablarle a alguien acerca de Jesús. No estoy hablando en ese punto. Acá cuando estamos hablando de negar el hecho de no confesar delante de los hombres, está hablando el hecho de confesar va más allá de eso, va en el sentido de que aún tu vida está negando a Jesucristo. O sea, en ese sentido, del hecho de que cuando uno no lo confiesa a Jesús, a otras personas. Okay, voy a aclarar ese punto ahora en unos momentos más. Pero quiero que entiendan acá que está hablando a sus discípulos y está hablando en el contexto de un juicio que va a venir. Versículo 34, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino que espada. Wow, esas son palabras duras. Versículo 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y acá estaba hablando de la persecución que iba a venir, porque acá está hablando a un grupo de judíos también, y está hablando de que aquellos que por sí que empezaron a ser perseguidos, y lo vemos con los apóstoles en el libro de los Hechos, vemos la gran persecución que vino, y la separación y la división que empezó a causar Jesucristo. Es interesante porque vemos que está hablando de que aquellos que iban a negar a Cristo y no seguirlo, iban a atacar a aquellos que decidieron tomar el paso de seguirle a Él, de entregar sus vidas a Él. Fue el caso de Dietrich Bonhoeffer, ¿no es cierto?, de la iglesia en Alemania. Los mismos iglesias alemanas cristianas, luteranas, estaban atacando a los cristianos que decidieron no aliarse al movimiento nazi o a Hitler e ir en contra del gobierno. Y bueno, vemos eso, o sea, eso es lo que Jesús está hablando acá. No está hablando de que, bueno, no tengamos amistad y comunión con nuestros familiares y nada de eso. No, pero es de esperarse. Este es el costo, este es lo que te va a costar. Esto es lo que puede ocurrir en tu propia familia, que ha ocurrido en tantas familias hoy en día. Especialmente nosotros tal vez no lo vivimos eso en ese sentido tan así serio, o sea, como lo está acá diciendo Jesús, que puede ocurrir a muchos discípulos, pero te aseguro que le está ocurriendo eso hoy en día a aquellos que toman el paso de ser seguidores de Cristo y están en la religión, que salen de la religión musulmana, islámica, pierden todo, hasta pierden sus propias vidas. La familia lo marginan completamente, quedan completamente, los echan de su familia, ya no son más parte de la familia, están como considerados como muertos. Y así los consideraban. Y así consideraba un judío que se entregaba a seguir a Cristo como el Mesías, como el Salvador. La familia judía, y pasa hoy en día también, una familia judía, que si uno de los miembros de la familia decide tomar el paso de recibir a Jesucristo como
Yahshua, como el Mesías, como el Salvador, lo marginan completamente, y el padre de esa familia lo considera a ese hijo, a esa hija, como muerto, como muerto. Bueno, sigo leyendo. Versículo 37. Y el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es perdón, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Vamos a desmenuzar eso, porque yo sé que es eso de que el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, la hallará. Es un poco confuso eso, ¿no es cierto? Pero acá yo puse varios puntos. Confiese, el que ama más. ¿Se dan cuenta que yo puse más acá? Marqué más. Porque no quiere decir que no debemos de amar, porque iría en contra, ¿no es cierto?, el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. No hay contradicción en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús está diciendo de que no amemos? No, no está diciendo eso. Acá está la palabra más. O sea, de que aún, o sea, en nuestra entrega, el hecho de someternos a Cristo, de que nuestro amor, nuestro afecto, todo nuestro ser esté por encima de nuestras relaciones horizontales, nuestras relaciones familiares. Él tiene que estar por encima de eso. Bueno, me estoy adelantando un poco de lo que voy a estar ahora explicando de cada uno de estos puntos. Wow, entonces, el hecho de que Jesús trajera una espada y volviera a los miembros de la familia uno contra otro puede parecer un poco duro, ¿no es cierto? Después de palabras como todo aquel que en él cree no perecerá. Pero acá le está hablando duro. Pero Jesús nunca suavizaba la verdad. ¿Se dan cuenta que Jesús no suavizaba la verdad? Y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones difíciles, a un costo. Eso es lo que acá le está diciendo. Y cuando hay gente que le parece es atractivo seguir a Jesús porque es bonito decir que uno es cristiano, a Jesús eso no le impresionaba. Lo que Jesús le está diciendo, ok, si realmente tú vas a seguirme a mí, hay un costo, hay un costo. Y lo que empezó a ocurrir es que la gente fue atraída cuando él trajo la enseñanza de la bienaventuranza, ¿se acuerdan? Capítulo 7 termina diciendo que las multitudes se quedaban admiradas de cómo él enseñaba con autoridad. ¿Se acuerdan de esa parte? Pero después más adelante vemos que cuando él empieza a hablar acerca de la cruz, en Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos, aquellos que, entre comillas, lo estaban siguiendo, se apartaron y lo abandonaron. Las cosas se pusieron duras. El problema es que hoy en día en la iglesia no se habla mucho de esto. Y entonces hay mucho de que es una fe fácil. Y lo hacemos, y se han ido al extremo en falsas enseñanzas de la doctrina de la prosperidad y de que todo tienes que ser millonario y que vas a prosperar y vas a tener dinero y todo eso. Y vemos a esos farsantes y esos charlatanes en televisión y en radio y en libros que han escrito. Si uno va a la librería cristiana, tendría que haber un cartel que diga cuidado, entrar con cuidado acá adentro. Cuidado, o sea, hay buenos libros en las librerías cristianas, pero hay unos libros que precisamente van completamente en contra de la enseñanza de Cristo. Pero bueno, me estoy yendo un poco por la tangente acá. Pero, ok, 3 sellos de un verdadero discípulo. Voy a apresurarme un poquito acá. Primero, por eso yo puse confiar. El verdadero discípulo confiesa a Cristo delante de los hombres. Y ahí vamos a hablar acerca de qué significa. El segundo es que hay un amor por Cristo, hay una entrega, o sea, precisamente es lo que Jesús dice, si dices que me amas, Jesús dijo, entonces obedece mis mandamientos. O sea, sígueme realmente. No digas con tus labios que me vas a seguir, pero con tus acciones y tu comportamiento y tu vida en sí, me estás negando. Porque esa es la vida de muchas personas que dicen ser cristianos hoy en día. Y es triste porque están con una falsa esperanza. Y esas son las personas, como lo vimos en Mateo 7, vuelvo a regresar a ese pasaje,
¿Se acuerdan? Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor. Y él termina diciéndole, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! 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 Esas son palabras durísimas. Pero bueno, y lo último punto es que toman la cruz. Ok, vamos a ver cada uno de estos puntos rápidamente. ¿Qué significa el confesar a Cristo? ¿Significa entonces que la confesión delante de los hombres es una condición para llegar a ser un verdadero cristiano? Y la respuesta es no. O sea, no lo estoy haciendo esto como una condición, porque como ya les dije, confesar significa, más allá de tan solo hablarle a alguien acerca de Jesucristo, que es parte, ¿no es cierto? Es reconocerle a Él, estar de acuerdo con Él, es declarar la fe en Él, es de tener fe en Él, es de tener confianza en Él. Eso es lo que significa el hecho de confesar a Cristo. Y cuando nosotros confiamos en Él y pusimos nuestra total dependencia en Él, cuando lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, entonces va a causar de que lo confesemos a Él. No solamente con nuestros labios, pero con nuestras vidas. No, o sea, ahí está mi respuesta. O sea, que no estoy diciendo que es una condición para ser un verdadero cristiano, pero ahí está. Es una característica de todo creyente genuino de confesar a Cristo delante de los hombres. Pablo lo dijo así en Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Esa es la actitud del verdadero discípulo. Muy bien, seguimos. Es Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Y ese es acá es lo que estamos hablando acerca del confesar a Cristo. Ahora, no quiere decir acá que un discípulo vaya a salir siempre en defensa del Señor. O sea, nuevamente, no estoy hablando en ese punto de que acá está hablando, porque lo vimos en el caso de Pedro. Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Sus discípulos al final lo abandonaron, pues regresaron, hubo un arrepentimiento, vemos cómo Pedro fue restaurado. ¿Y cómo termina Jesús en la restauración de Pedro cuando se encuentra con Pedro después de la resurrección? Hasta Jesús le cocina un pescadito ahí a orillas del mar y están cenando juntos y le termina diciéndole, y lo pueden mirar en Juan 21, en los últimos versículos de Juan 21 le dice a Pedro, ahora bien Pedro, sígueme. Comenzó diciéndole sígueme y terminó diciéndole sígueme. Y nuevamente ese sígueme, ese es el sígueme de Cristo, de un compromiso, una entrega. Bueno, lo vimos en Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, en 2 Timoteo 1:8. ¿Por qué Pablo, perdón, me estoy hablando, por qué Pablo le dice eso a su hijo espiritual en esa carta que él escribe en 2 Timoteo 1:8? No te avergüences de dar testimonio, porque me imagino, o sea, muchos teólogos y comentaristas dicen de que tal vez Timoteo, siendo una persona relativamente joven, de estar enfrente de una gran responsabilidad, y que se dice que Timoteo fue el pastor de la iglesia en Éfesos, tuvo se intimidó, o sea, tuvo ciertas dificultades también de dar testimonio acerca de Jesús. Este es Timoteo, ¿no es cierto? El hijo espiritual de Pablo, y por eso que Pablo le dice eso. Pero no estoy hablando de ese tipo de personas, porque todos luchamos en eso. Pero acá está hablando del que, como en 1 de Juan 4:15, que dice, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Acá estamos hablando de aquel que realmente hay un caminar, ¿no es cierto?, de una entrega a Cristo. Y de acuerdo a este pasaje, la señal de un verdadero cristiano es confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Y claro, acá estamos hablando de confesarlo como el Hijo de Dios, reconocer quién es Él en nuestras vidas, y al reconocer quién es Él en nuestras vidas, nos lleva, nos impulsa, ¿no es cierto?, entonces a someternos. Si él es el Hijo de Dios, si es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entonces como súbditos, ¿no es cierto?, ya lo dije esto muchas veces, con nosotros como súbditos de ese Rey, no nos queda otra de someternos a Él.
Todos hemos fallado a la hora de confesar a Cristo, pero si somos verdaderos discípulos, no ocultaremos siempre nuestra fe. Y ese es el punto que estoy hablando acá. Porque aquel que realmente no es un verdadero discípulo de Cristo, al fin y al cabo lo va a negar. O sea, no lo va, cuando hablo de negar, es que lo puede tal vez confesar con labios, de boca para afuera, pero por su vida, por sus enseñanzas, por sus falsas enseñanzas, ¿cuántos falsos maestros? Entonces no están confesando a Cristo realmente. ¿Me hago entender en eso? Lo están realmente negando delante de los hombres, lo están negando de no enseñar sana doctrina. Me estoy yendo ahora por aquellos que son falsos maestros, falsos pastores. Pero no solamente estamos hablando acá de aquellos que cuando fallamos, ¿no es cierto?, a confesar a Cristo de vez en cuando, no es en ese sentido, pero es en el sentido de que, como les acabo de decir, o sea, como verdaderos discípulos no vamos a estar ocultando entonces a Cristo nuestra fe. Cristo dice que nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Es interesante, o sea, que acá lo que está diciendo de que Él nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos, porque nosotros le confesamos a Cristo, porque el confesar a Cristo aquí en la tierra a los hombres es la señal, diríamos, la característica de un discípulo, de que somos realmente salvos. Y cuando Él dice que Él nos va a confesar delante del Padre, es como Él va a decirle al Padre, este es mío, este es mío, esta es mi oveja, o esta es mi oveja, de mi redil. ¿Se dan cuenta? En ese sentido está diciendo acá, de que Él va a confesarnos delante del Padre. Porque somos verdaderamente de Él. Okay. El segundo punto, ama a Cristo. Ya termino. En Mateo 10, 34, 37, cuando Él dice, el que ama al padre, a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Wow! Estas son palabras durísimas. Y Jesús acá audazmente dijo que el verdadero discípulo viene a Él sin reservas, pidiendo a Jesús primero, o sea, poniendo a Jesús primero en su vida. ¿Okay? Y acá está, que Jesús no está diciendo que debemos de odiar a nuestra familia, porque en otro pasaje habla de en Lucas 14, el otro pasaje que leímos parte de él al principio, él usa una palabra fuerte que dice, el que no aborrece. Uy, esas son palabras duras. O sea que acá Jesús no está diciendo de odiar a nuestra familia, sino que está hablando de ser incondicionalmente, ahí por eso lo puse así en diferente color, leales a Él, incluso por encima de nuestras familias y sobre todo por encima de nosotros, aún por encima de nosotros mismos. Wow, o sea, eso es lo que acá Jesús está diciendo. Y por eso que tuvo que usar un lenguaje en el cual, o sea, imagínense, o sea, Él no ocultó la verdad. Él no suavizó la verdad, eso es lo que quería decir. No, no lo suavizó, no lo... Oh, si yo hablo estas palabras muy duras, se me van a alejar de mí. Lo que realmente estaba haciendo Jesús acá, ¿se dan cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? Estaba limpiando. Esto es como el ejemplo de Gedeón, cuando le dice Dios a Gedeón, son demasiados. Y empezó a haber una limpieza. Y al final se quedaron 300. Es exactamente acá lo que Jesús está haciendo con las multitudes que supuestamente lo querían seguir, que querían, entre comillas, ser discípulos. Y Jesús ahora les dice, ok, ¿realmente quieren ser discípulos? Este va a ser el costo. Y empiezan todo. ¿Y con quién se queda? Un grupito ahí de los 12, bueno, los 11, que uno lo traicionó. Y otros, que había otros discípulos más. Que nos habla de 70 discípulos que lo estaban también en los evangelios. Yo no sé cuántos de esos 70, después de Juan 6:66, quedaron. ¿Okay? Eso la verdad que no sé cuánto. Pero sabemos que hubo más discípulos, ¿no es cierto? Aparte de los 11, porque después en el libro de los Hechos vemos en el aposento alto que había un grupito, pero un grupito era, un remanente, que después, claro, Dios empezó a operar, vino el Espíritu Santo en Pentecostés y vino la gran conversión, o sea, de 3.000 y 5.000 y todo eso, pero lo vemos. La clave está en el pasaje de Lucas 14:20, y aún hasta su propia vida. Aún tu propia vida. ¿Quién no se ama a sí mismo, no es cierto? ¿Quién no se cuida a sí mismo?
Acá no está hablando de que aún el amor a Cristo debe ser mayor aún de nosotros mismos, mayor que cualquier otra relación que podamos tener. No está hablando acá de odiar y, bueno, creo que quedó claro ese punto, porque cuando leemos así superficialmente, como que nos sacude, ¿no es cierto? Nos debe de sacudir en el sentido de que ahora debemos de ver nuestra lealtad, nuestro amor a Cristo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde nos encontramos, ¿no es cierto? Pero bueno, la clave está en establecer como prioridad número uno a Jesús. Prioridad número uno, Jesús viene primero. Muy bien. Ahora el último punto. Vimos cruzar a Cristo, el amar a Cristo, y ahora en ese último punto que él habló en Mateo 10, de tomar la cruz. Okay, negarnos a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Qué significa eso? Y ahí lo vimos en el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y como ya les dije, eso era algo muy, ellos estaban familiarizados. Esto probablemente horrorizó, ¿no es cierto?, a sus oyentes cuando Jesús dijo que estas palabras todavía, todas sabían lo que ellos, o sea, cuando él dijo estas palabras, todos sabían lo que realmente significaba él en el mundo romano, era tomar la cruz, como ya les dije anteriormente. Esta cruz que Jesús menciona acá no es una situación difícil o una enfermedad crónica, sino que los cristianos del primer siglo entendían que claramente va más allá de todo eso, ¿no es cierto? Es que aquel que llevaba una cruz iba a la muerte. Sabían que lo que estaban pidiendo que hicieran el sacrificio final, rendirse a Él como Señor en todos los sentidos. Prácticamente eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este grupo. ¿Okay? Y ya terminando, acá Jesús termina con esta paradoja, yo diría, es paradójico, ¿no es cierto? Es como, ¿qué significa esto? El hecho de que termina diciendo en el versículo 39, el que haya su vida la perderá y el que perdió su vida por mi causa la hallará. ¿Y qué significa eso? Yo creo que lo que está acá hablando es esto. Cuando él dice que el que haya su vida, está hablando el que quiere guardar su vida. El que quiere guardar su vida en el sentido de que se aferra a las cosas de este mundo, como fue con el joven rico. Entonces, el aferrarnos a esta vida temporal como lo más precioso, lo más importante, está como negando a Cristo en lugar de tomar la cruz. Y por lo contrario, aquel que está dispuesto a perder su vida, de decir, Señor, acá estoy, me someto a ti, mi vida te pertenece a ti, no me aferro a las cosas de este mundo, sí, o sea, doy gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado y todo, pero acá, en ese sentido, se entiende, o sea, el hecho de aferrarse, de qué es lo que tiene prioridad en tu vida, y en ese sentido de lo que está hablando de acá, el que haya su vida, o sea, el que se aferra a su vida, entonces la va a perder, porque es como que dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo, ¿no es cierto? Si pierde su alma, ¿de qué vale? Hacerse todos esos, ¿cuál es la palabra donde se deposita el trigo? Los graneros, los, los hilos, los graneros del siglo, como vemos en esa parábola. ¿De qué vale? Se guardó porque se aferró de su vida. Si al fin y al cabo después muere y perdió su vida, lo más importante era la vida eterna, ¿no es cierto? Y acá, en ese sentido, está hablando de que el que pierde su vida, o sea, de que él no se aferra de esta vida como su esperanza, ¿no es cierto? De como que todo lo que hay está aquí, ¿no es cierto? Entonces, realmente esa es la persona que va a recibir la vida eterna, que va a experimentar la verdadera salvación. ¿Ok? Y ya termino con esto, un compromiso a seguir a Cristo, un creyente auténtico es alguien que y esto es resumen, se enrola para toda la vida, dando todo por Cristo cada día sin reservas, ni incertidumbres, ni vacilaciones. Y como dice en Lucas 9:62, una vez puesta su mano en el arado, o sea, la persona que pone su mano sobre el arado no vuelve la vista atrás. Esa es la esencia del discipulado verdadero. Ahí está. Cuando Jesús dice que aquel que pone la mano en el arado, pero mira hacia atrás, no es digno de seguirle a él. Está hablando del discípulo verdadero.
la esencia del discipulado. ¿Por qué? Porque alguien que pone ese lado tenía que seguir una línea, había un punto de referencia para hacer las líneas del arado en ese tiempo llevado por un, un asno, Los agricultores usan todo esto. había un punto. Entonces tenían que poner la vista en ese tiempo, ¿no es cierto?, en ese punto de referencia para hacer el arado derecho. Ya que está hablando de poner nuestra vista en Cristo y mirar hacia atrás, alguien no calificaba a ser un buen, yo no soy, no tengo mucho conocimiento de agricultura, pero Entonces, los bueyes que están pagando correcto. destruyen. Exactamente, los bueyes que están, buen punto, y ese es el punto que quería hacer, exactamente, y por eso que no, usa ese ejemplo tan familiar para ellos, ¿no es cierto? Bueno, con eso termine. Gracias por haberme escuchado, gracias por aquellos también que se han conectado, nuevamente gracias por este tiempo juntos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima semana.